En México los ingresos del sector público andan en el orden del 18%, 9, 10 es impuestos, el resto es petróleo. O sea, las finanzas públicas están ampliamente soportadas en los ingresos que provienen del petróleo. ¿Y eso qué significa? Que la renta petrolera se está utilizando para financiar una multitud de actividades que son corrientes realizadas desde el sector público. En el mundo desarrollado, la recaudación puede ser del orden del 30% del producto. Hay países en que es del orden del 40%. Por supuesto, Argentina, Brasil tienen recaudaciones más elevadas que las que hay en México. ¿Cuál es el segundo problema vinculado a este tema de recaudación? El segundo problema es que el propio gasto público es bajísimo. El gasto público en México es del orden del 20% del producto. ¿Por qué se sostiene a rajatabla la tesis de la llamada responsabilidad fiscal? Que quiere decir que el gobierno solo puede gastar aquello que ingresó. El gobierno funciona como el tendero de la esquina. Ni siquiera funciona como una familia, porque una familia puede endeudarse. Las deudas no son en sí mismas malas. Deber no es pecado. El problema de una deuda es no tener recursos en el futuro para saldar la deuda. Pero en el mundo actual y desde hace mucho tiempo, las familias adquieren casas vía hipotecas. El gobierno tiene la soberanía de la emisión monetaria y puede utilizar esa soberanía para financiar el gasto. El gobierno es la única institución de la sociedad que puede adelantar gastos y no tiene ningún problema para adelantar gastos, porque de hecho siempre adelantan los gastos. Eso es algo que luego no terminamos de entender. Voy a ponerles este ejemplo de idea de adelantar. Hoy comenzó el año y a los 15 días hay que pagar los sueldos de los maestros, por ejemplo. Ese día 15 no se ha recaudado un centavo de impuestos. ¿Por qué? Porque no es posible recaudar impuestos si no se ha cumplido pues, la unidad económica mínima para poder acceder a recaudar impuestos. Aún en el caso del IVA, los impuestos no se enteran día a día. Entonces, de mientras hay que pagar. ¿Y el gobierno qué hace? Paga, adelanta. Y así lo hará todo el año. Y va cancelando esos adelantos con los impuestos que después recibe. Como tiene la soberanía monetaria, puede hacer eso. Así funcionan todos los gobiernos, todos los estados en el mundo. Esa es la diferencia entre el gasto público y el gasto de cualquier particular. Yo sí tengo que, para tener un crédito, presentar una garantía al banco, ¿no? Y decir que es contra eso que me dan mi crédito. O puedo demandar un crédito con base en mis ingresos futuros como asalariado, pero tengo que demostrar que he estado ganando. El gobierno no. Entonces, esa función es sustantiva para el funcionamiento de la economía. El gobierno es el único que tiene capacidad de mandar señales a toda la economía, al conjunto de la economía. Orienta el funcionamiento de todo el espacio económico. Este año hemos vivido un ejemplo contundente de ese papel del sector público, del gasto público. El año comenzó con estimaciones de crecimiento del producto del 13,5%. Así se aprobó el presupuesto el año pasado, en algo que se llama Criterios Generales de Política Económica para este año. Se dijo 3,5%, con base en ese 3,5%, no hay que asustarse tanto, con base en eso
se estableció lo que iban a ser los impuestos, en fin, toda la macroeconomía. ¿Y qué comenzó a pasar al poquito? Que la dinámica de la economía venía siendo cada vez más lenta. No se observaban señales de impulso, en parte porque nuestra economía, su crecimiento depende mucho de lo que exportamos, y esas exportaciones no estaban comportándose vigorosamente. Inmediatamente el gobierno comenzó a recortar impuestos. Hoy hay una nota en la prensa a propósito de la educación superior, del ajuste que se está practicando en el caso de las universidades públicas en México y cómo los rectores dicen que no debe ejercerse ese ajuste. ¿Cuál fue el resultado de esa política del gobierno? Que conforme fue avanzando el año, sistemáticamente se fueron reduciendo las estimaciones de crecimiento y las últimas las sitúan entre 0.8 y 1%. Y es posible que cierre el año con decrecimiento. Esa es la fuerza que tiene. Lo tiene para bien, lo tiene para mal. O sea, no es necesariamente que lo que haga va a dar resultados positivos. La complejidad del tema en el que estamos tiene que ver con todos esos elementos, por eso se los estoy planteando. ¿Qué es imprescindible en el caso de México? Hay que tener más ingresos fiscales, sin ninguna duda, hay que tenerlos. Hay más que duplicar los ingresos fiscales. O sea, tenemos que, en un plazo, para que el país cambie, de 8 a 10 años, tenemos que lograr que vía impuestos se recaude, ¿qué les parece? Un 20, un 22% del PIB. Y lo que se obtenga vía petróleo sea un 4, 6%, entonces nos estamos acercando al 30%, y en esas condiciones la economía puede crecer al 6% todos los años y se puede resolver problemas de desigualdad y, por supuesto, se puede disminuir sistemáticamente la pobreza. Eso es lo que hay que hacer. El tema es cómo hacer eso. Ese es el tema. La llamada reforma fiscal, esta que ustedes preguntan, incluso varios preguntas son ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come eso? Pues les diré que produce indigestión. ¿Por qué? Porque la reforma fiscal no es que se haya aprobado una ley. O sea, la reforma educativa se modificó un artículo de la Constitución y de ahí sale una ley general. Y ya después vienen cuestiones secundarias. La fiscal, no. La fiscal, la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo, eran de hecho 13 propuestas. Algunas de ellas de 400 y tantas páginas. Yo debo confesar, no sé por qué ando ahora con el lenguaje divino, que pues no me he chutado las 1800, una cosa así, páginas, que son todo. Sí. Una, por ejemplo, era una modificación a la ley a propósito de los hidrocarburos, o sea, de la ley que se aplica a Pemex, para establecer los derechos que Pemex paga. Porque Pemex, la gran parte de lo que entera al fisco no es vía impuestos, sino es vía derechos. Entonces, había una ley específica, esa no se presentó porque esa estaba atada a la energética, claramente. Lo que comentaban aquí, el tema de los gasolinazos, que se adjudica a que es parte de la energética, ¿no? Los gasolinazos es parte de la política fiscal del gobierno mexicano, porque utiliza el precio de la gasolina como un elemento de recaudación, como también utiliza las tarifas de Comisión Federal de Electricidad como un elemento de recaudación. ¿Qué dificultad tienen estos elementos de recaudación que se aplican homogéneamente a toda la sociedad y esa sociedad percibe ingresos altamente desiguales? Entonces,
todos los que consumen 1 litro de Magna tienen que pagar lo mismo por el litro de Magna, independientemente si ganan 500 pesos al mes, 2,000 pesos al mes, 2 millones al mes, 18 millones al mes y lo que ustedes quieran. Y por supuesto, en esos ingresos, el impacto del consumo de la gasolina es altamente diferente. Entonces, tenemos una diversidad impresionante a la hora que nos acercamos a la así llamada reforma fiscal. Voy a intentar concretar algunas cosas. Primero, se revisa el impuesto sobre la renta. Se revisa lo que es propiamente, digamos, lo que vamos a pagar los mexicanos de los ingresos que tenemos como personas. No hay una modificación sustantiva en general en el régimen aplicado a las empresas. En general, hay algunas cosas ahí particulares. ¿Y aquí qué se hace? La propuesta de Peña era una, lo que se terminó aprobando es un poco diferente, pero efectivamente se aumenta lo que se paga de impuestos, 30, 32, 33%, creo que es el más alto porcentaje, quedó para los que ganan más de 750,000 pesos al año, una contribución proporcional en materia de impuestos a ese ingreso que recibe. Eso no se hizo. Eso no se hizo. Yo no estoy criticando los aumentos, sobre todo a partir de 750,000. Como estaba de 500,000, efectivamente golpeaba a los restos de la clase media mexicana. A los restos, sí. Porque es una clase en extinción. 750 te alcanza a golpear a un pequeño sector, pero digamos que es el mejor. Ahora, efectivamente, no es el año más pertinente para tomar esa decisión. Y la manera en que se toma, el alcance que tiene, es, digamos, no arregla el problema sustantivo. Porque lo sustantivo, y es lo que dice la Constitución, es que hay que contribuir en la medida de nuestros ingresos. Y es altamente distinto recibir 2 millones de pesos al año que 10 millones. Altamente distinto. Sí, sí. Segundo, el otro elemento clave de estos procesos es que debe de gravarse al conjunto de los ingresos, no segmentados. Aquí se establece un régimen específico para los ingresos que una persona tiene por asuntos de inversiones en los bancos. Se hace una modificación y se establece un impuesto mucho menor a las ganancias en la bolsa. Se hace otra modificación y se establece también un impuesto diferenciado para los dividendos. O sea, tienen trato preferencial todos aquellos ingresos que conciernen a los que, digamos, son dueños del país, para decirlo de la manera que hay que decirlo. ¿Sí? Entonces, eso no es defendible. Eso no es no solo no ético, sino además es contrario a la Constitución, porque no se modificó ningún artículo. Eso hay que plantearlo con fuerza. Es, digamos, mi crítica medular a este proceso. Aparecen muchas cosas más. Las modificaciones en el IVA, los impuestos, lo que dicen ustedes de la imposición de los donativos, que nuevamente hay problemas, porque efectivamente de la exención se beneficia el Teletón, ¿sí? Como, digamos, hace parte del funcionamiento de las organizaciones civiles. La distancia es enorme, enorme. No entender esa distancia y no aplicarla, eso es lo que no respeta los términos de la Constitución. Porque efectivamente yo no puedo aceptar que las donaciones libremente se ejerciten sin ser materia de imposición, porque es al final un uso privado de fondos públicos.
las donaciones que dan a Teletón, las grandes empresas van contra sus ingresos y les permiten disminuir lo que pagan impuestos. Entonces, es uso de recursos públicos. Cuando el Teletón se ha construido, lo que han construido es con uso de recursos públicos y una gran campaña publicitaria que permite que las empresas que participan obtengan mayores ganancias y profundicen su participación en el mercado. Todo eso es lo que tenemos que entender. Esos son los problemas que están en torno a este difícil tema de la reforma fiscal. Se hacen otras cosas, por ejemplo, se aplican derechos a las mineras, 7.5% de sus ingresos. O sea, es una burla para el país. Efectivamente, ni eso pagaban. Estaban utilizando, se estaban apropiando de la riqueza nacional, de la riqueza de la nación. Porque como el petróleo no es del gobierno, el petróleo no es del Estado. Es más, el petróleo ni siquiera es nuestro, es de la nación, que es algo diferente. Sí, la nación nos incluye a todos nosotros, pero incluye el futuro de nosotros. ¿Sí? Eso es la nación. Y por consiguiente, ella es la dueña de eso. Y tiene que usarse atendiendo los intereses superiores de la nación. Esto de la minería es una burla. A mí me parece grave, y se lo dije a algunos de mis amigos, porque uno tiene amigos y con esto voy terminando, en el Congreso, porque oía yo las expresiones que hacían algunos a propósito de los miembros del Congreso. Ya sé que no son las personas con la mejor reputación en este país. Bueno, yo se lo dije a algunos de mis amigos que estaba sorprendido de que se festejara el aumento al impuesto sobre la renta en esa pequeña proporción y no se aclarara todo esto que les estoy diciendo. Me parecía que era necesario, responsable, digamos, e imprescindible que si uno trabaja desde la izquierda y considera que la igualdad social es un derecho de los mexicanos, habría que, porque es un derecho, no es algo que nos regalan, ¿sí? Tendría que decirse esto. Termino planteando que gasto público, todo lo que se gasta, es necesario para que la economía funcione. Cuando se invierte en educación, cuando se invierte en salud, cuando se desarrolla una red de agua potable, cuando se tiene transporte, todo eso son los elementos que constituyen las bases materiales de la productividad de una economía. Su capacidad efectiva de usar los recursos que esa economía tiene. La responsabilidad de hacer eso es una responsabilidad del Estado, en tanto representan al conjunto de los mexicanos. Así tenemos que enfocar las cosas en estas materias y tener perfecta claridad de que no estamos pidiendo un regalo, sino cuestiones que son derechos nuestros, ¿sí? Derechos elementales en el sentido de primario, que no se nos pueden arrebatar. Gracias. Muchas gracias. En general se discute que estas reformas no tocan un punto fundamental, que no se atiende resolver las cuestiones de corrupción y opacidad de los gobiernos municipales, estatales y federales. Es el caso de la reforma hacendaria. Sí, o sea, no está contemplado. O sea, el hecho profundo del Estado mexicano, perdón que conteste de inmediato, es que no hay claridad para enfrentar estos elementos estructurales del funcionamiento del poder público en México. México tiene una gran dificultad, que es que la política es un asunto privado. O sea, aquí todo se arregla en los públicos. ¿Sí? Si la política es un asunto privado, la corrupción es consustancial a ese tema. Entonces, enfrentarla de fondo es desmontar toda la estructura política. También eso hay que decirlo. ¿Para qué? Para tener claridad y decían información, transmisión
transmitirle a la gente, bueno, hay que ser claritos, hay que decir efectivamente los problemas a fondo. La corrupción no es un problema por los 2 o 3 millones que alguien se embolsa, lo hace feliz, ¿sí? Es el tema sistémico que permite lo que tenemos en materia de violencia en todo el país. Juan, sí, una pregunta, ¿hasta dónde está relacionado el asunto de la reforma educativa con este asunto de lo fiscal? En términos de que has planteado una recaudación fiscal o el gasto, cómo es importante para la economía, pero hoy cómo se ve una tendencia a ahorrarse muchos recursos en todo este proceso que están planteando la reforma educativa. Sí. Bueno, el Estado no se está ahorrando nada porque ese dinero no es del Estado. ¿Sí? O sea, no está gastando en cuestiones sustantivas, que es diferente. ¿Por qué? Porque el conjunto de reformas que se están haciendo, comenzando por la laboral y que incluye también la de telecomunicaciones, todas estas reformas, en mi opinión, están alineadas con una imagen de país maquilador, con una imagen de país en la que 60 millones de mexicanos son prescindibles. O sea, pueden morir mañana y no pasa nada, económicamente hablando. Y en ese país no es importante tener un potente número de ingenieros, un potente número de médicos, un potente número de informáticos. No es necesario en ese país contar con tecnología, con ciencia propia, y por consiguiente no se hacen las apuestas necesarias para alcanzar eso. Formar ingenieros es un asunto de 20 años. Y para formar los ingenieros en 20 años, tengo que tener a los que forman a los ingenieros. Entonces los plazos son 30 años. Eso lo han hecho otros países, lo hizo Corea, lo hizo Japón en su momento. No estoy hablando de países particularmente izquierdosos, ¿sí? Lo está haciendo China ahora, con una potencia impresionante. Eso es el problema que tenemos. Por eso, digamos, la radicalidad de la crítica es ineludible. Hay que atacar este conjunto y todas están atadas. ¿Cuál es el fondo de la reforma laboral? Y con esto me voy viendo, ¿sí? ¿Cuál es el fondo? Flexibilizar el poco trabajo legal y digno que queda en México. Ese es. ¿Y por qué? Porque se sigue apostando a que nuestra única ventaja competitiva es salarios bajos. Porque todo lo demás no se tiene, efectivamente. Es que no se tiene. No hay ni siquiera una integración territorial del país. No se puede ofrecer la comunicación en el conjunto del país como un elemento que le permita viabilidad a la economía. Este es un país desarticulado. Ciertos segmentos con la costa oeste norteamericana, otros con la costa este, el centro hacia ciertas partes y el resto no importa. La desarticulación nacional aparece incluso en la composición de las comunicaciones y de los transportes en México. O sea, ese es el drama que estamos viviendo. Yo en algunos textos he dicho que lo característico de México no es la desigualdad creciente. La desigualdad ya quedó atrás. Hoy estamos en un proceso de desintegración del tejido social. Eso es lo que caracteriza a México. Y bueno, muchas gracias, perdón, el optimismo que les transmito. Perdón, me decían que si se pueden comunicar conmigo, sí, mi correo electrónico es G de Gregorio, V de Vidal, B de Bonifaz, @Xanum, palabra maya que significa correo, que es xanum.uam.mx. Y mi página electrónica es http, historias, la /, y después sin W ni nada, directamente Gregorio Vidal, y ZT, Juan, que es, y ZT es la vamos a palabra, ¿no? Ahí me tienen, en fin, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.